A Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, o ya tenemos 3 semanas creo, hablando sobre el misterio de Dios. El misterio de la iglesia. El misterio, y quedamos en el misterio de la iglesia. Ahora, vamos a ver el proceso de la creación de la iglesia. En el proceso de la creación de la iglesia, quiero que ustedes aprendan qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo Dios llama a la iglesia? Para entender qué es iglesia, por lo general nosotros tenemos, y hay una gran mala costumbre, por las razones de el conocimiento greco-romano, de que iglesia, fundamentalmente, apareció en Roma estas cosas, para nosotros los cristianos, que la iglesia se llegó a ser el templo donde la iglesia se reúne. Tienen que saber que iglesia es la congregación de los santos. Y la congregación de los santos se puede reunir debajo de una mata y se puede reunir debajo de un techo. Pero la iglesia no es el lugar donde se reúnen, sino son las personas que se reúnen allí. A eso es lo que Dios le llama iglesia. Y vamos a ver algunos nombres que Dios le llama a esta iglesia. Vamos a ver Efesios 1:22. Vamos a ver los nombres que Dios le llama. ¿Y por qué Dios le llama así? Ya hemos estudiado algo que creo que aquí en Efesios 1:22 podemos ver un nombre ahí que Dios le da a la iglesia. Y es la palabra iglesia, que es eclesía, que significa congregación. Y allí dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando dice que lo dio por cabeza, tenemos que entender cuál es la visión o cuál es el entendimiento que tenemos en este misterio de que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Si la iglesia son vamos a hablar, los humanos que han creído en Cristo y han recibido el Espíritu Santo, ¿qué significa entonces que Cristo sea la cabeza? ¿Quién me contesta? Quiero que me conteste. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza de ese cuerpo? Que es santo. No. Que Él gobierna. Esa es la palabra. Entiendan. Si la iglesia nos permite, si los hombres y mujeres, ¿Efesios qué? 1:22. Si los hombres y mujeres no permiten que Cristo gobierne sus vidas, usted no pertenece a esa iglesia. La iglesia de Cristo es la única, son los únicos que permiten que Él gobierne, que Él dicte, que Él dirija. Si no hay dirección, no importa quién se diga ser iglesia, no importa la iglesia que vaya. Si eres mi hermano, como dice una canción, y me das la mano, no hay problema, no es así. Tienen que entender, iglesia es la persona que obedece 100% al Señor. Tiene que entender esto. Si tú no obedeces al Señor, Él no es tu cabeza. Esta simbología, ¿de dónde la aprendemos? ¿Por qué aprendemos que esta simbología es de gobierno? Al decir cabeza de la iglesia. ¿De dónde aprendemos esa simbología? ¿Quién tiene la idea? ¿Dónde nos enseña la simbología esa situación? Cuando a uno le piden la raíz de la familia, ¿cómo se dice? Cuando Adán y Eva estuvieron, el Señor era la cabeza de todo eso ahí. Y la cabeza de ellos dos. Ok. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. El hombre. ¿Y qué significa cuando Dios le dijo, Él es tu cabeza? ¿Qué le dijo el Señor? Que va a gobernar sobre va a gobernar sobre y la ti. familia. El hombre va a gobernar sobre la mujer. Y decimos que Cristo es el hombre y la mujer es la iglesia, lo habíamos visto. Entonces, cuando Él dice cabeza, es lo mismo. El matrimonio, hablamos de este matrimonio. Ok, entonces,
Por eso es que aquí le da la palabra cabeza. Entiendan, eso es gobierno, eso es autoridad sobre nosotros. Si usted no tiene su corazón para que Cristo gobierne, si usted no permite que Cristo gobierne, si usted quiere guiarse por usted y no permite que Cristo le gobierne, acuérdese, usted no es la iglesia. La iglesia solamente es aquel que permite que Cristo gobierne su vida en todo sentido. Por ejemplo, ahora mismo la hermana ha dado un testimonio. Dios le dijo, sigue yendo al trabajo, yo te puse allí por algo. Humíllate. Esa naturaleza no está en nosotros. Oiga, es difícil que una persona humanamente escuche una voz adentro que le diga, humíllate. Es difícil. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, que es Cristo, en nosotros nos guía a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y esa obediencia es lo que Cristo quiere de nosotros. En esa y en todas las otras facetas de nuestra vida. Ahora, la iglesia no solamente es cuando nos reunimos. La iglesia es cuando usted está en cualquier lugar. Esa es la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Jesús es usted, individualmente. Ahora, la congregación es la reunión de la iglesia. Pero la iglesia eres tú. Es un concepto que no se tiene. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza tuya. Vamos a ver el verso 23. ¿Qué dice ahí? De ahí mismo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, ¿cómo dice ahí que es ahora? La plenitud. No. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. ¿Cuál es la función de un cuerpo? Funcionar. Funcionar. Ok. ¿Cuál es la función o a qué se debe la función o a qué se debe la función de un cuerpo? ¿A qué se debe? Ejecutar. ¿Ejecutar qué? Órdenes. ¿Las órdenes de quién? De Cristo. Cabeza. De la cabeza. De la cabeza, Eso es lo que de la dije. cabeza. El cuerpo, hermano, usted le quita la cabeza al cuerpo y planchado. Usted le puede quitar un brazo, usted le puede quitar una pierna, pero sigue. Pero si usted le quita la comunión de la cabeza, se acabó allí todo. El cuerpo dejó de existir como cuerpo, ya no tiene función. Entonces dice ahora que usted, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que Cristo funciona a través de su cuerpo. Y Cristo quiere funcionar a través de cada uno de nosotros. Entonces, usted tiene que entender que donde quiera que usted esté, Cristo va a funcionar por medio de usted. Si usted deja que Cristo sea su cabeza. Si dejamos que Cristo nos gobierne, Él va a manifestar su forma de vida. Lo que Él piensa, lo que Él es, lo que Él quiere hacer, Él lo va a hacer. Pero solamente lo va a hacer con aquellos que permitan que su cabeza sea Él. Y no la que tienen puesta arriba del cuello. Aquí está la diferencia. Es lo mismo que pasa entre la mujer y el hombre. ¿Qué dijo la simbología que dice con respecto a la mujer y al hombre? ¿Qué dice la simbología? Ahora esta Se unirán y serán Una sola carne. Ahora esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Porque fue tomada del varón. ¿No verdad? Y ahora se convierte en el cuerpo del varón. ¿Cómo fue que usted dijo, hermano? Se convierte en una sola carne. Se convierte en una sola carne. La mujer debe estar en verdad, la mujer sabia es la que toma esa posición. La iglesia sabia es la que toma esa posición. Porque ese es el orden en que Dios nos creó y dispuso orden para que hubiera paz en la tierra. Cuando eso se rompe, no somos iglesia. Cuando eso se rompe, hay problema, hay dificultad entre los miembros de Cristo, su cuerpo y su cabeza. Se rompe la comunión. ¿Están entendiendo, hermano? Queremos ser iglesia, queremos ser cuerpo de Cristo. Tenemos que obedecer a nuestra cabeza. Tenemos que obedecer a nuestra cabeza. ¿Ok? Ya vimos aquí entonces dos nombres. Uno es iglesia y el otro es cuerpo. Uno es cabeza, iglesia, y el otro es cuerpo. Hemos leído ahí. Ahora, 1 Corintios 3:16. Este misterio lo vamos a ver cómo se va haciendo. 1 Corintios 3:16.
¿Lo tienen? El libro anterior, a mano izquierda. Dice allí, ¿No sabes que sois templo de Dios? léalo fuerte, hermano. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oigan esto, ¿qué dice ahora? ¿Qué somos ahí? Templo de Dios. Templo de Dios. Templo. ¿Qué significa templo? Un lugar sagrado. Un lugar es sagrado, Donde reposa el Señor. pero esa parte, un lugar donde Él vive, Reposa. reposa. Vamos a hacer una anécdota. En el Antiguo Testamento vemos a Dios en Génesis que venía y hablaba con Adán. Okay. Estaba fuera de Adán. ¿Cierto? Un poquito más adelante vemos a Dios manifestado en el monte Sinaí con el pueblo reunido con él. Pero un poquito más adelante vemos que Dios manda hacer una caja de oro y de madera de acacia y dice, me voy a meter ahí adentro. ¿Se acuerdan? Sí. Y formaron un templo, lo que era el templo en aquel momento, que era una casa rodante, y Dios dice que moraba en esa casa. Fíjense lo que estamos hablando. Dios fuera de Adán, Dios manifestado con el pueblo de él en un monte, y después Dios viene y se mete dentro de una caja. Y el pueblo, cuando quería hablar con Dios, tenía que ir a la caja esa a hablar con Dios, porque Dios estaba en esa caja. ¿Saben de qué caja hablo, no? Claro. El arca de la alianza. La caja de la alianza. ¿Cómo se llamó? El arca de la alianza. El arca de Dios. El arca. Ese era el templo donde Dios moraba. Pero Dios después dijo, yo no voy a morar en templo hecho de mano de hombre. El arca, ¿quién la hizo? El hombre. El hombre. Yo no quiero morar en esa arca. Yo tengo un plan diferente. ¿Dónde yo quiero morar? En un templo que haga mis manos. Yo mismo voy a hacer ese templo. Él lo dice en su palabra. Yo voy a hacer ese templo. ¿Cuál es ese templo que Él hace con su mano y que el hombre no puede hacer? La iglesia. Somos nosotros. Nosotros, la iglesia. Nosotros somos, cada persona de usted es hecha directamente por Dios. David dijo, me creaste en el vientre, en el centro de la tierra, en el vientre de mi madre, en oscuridad. Allí estaba el libro escrito de mí, todas las cosas, y así me formaste. Entiendan, nosotros somos hechos como casa de Dios. Fíjense lo que estamos haciendo. Dios está haciendo su casa. Dios está haciendo su templo, donde Él quiere morar. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Ya habíamos estudiado un poco pero ahora estamos estructurando esta creación del Señor para entenderlo. Es su casa, su propio lugar de descanso, su morada, donde Él va a morar eternamente. ¿Y en quién se agradó Él? ¿En los ángeles? No, el No. hombre. Dijo, no, en la descendencia de Abraham, que somos nosotros los que hemos alcanzado este tiempo. Este tiempo nos pertenece a nosotros. Es ahora cuando Dios está haciendo su propia casa. Porque la casa que Dios tenía en Israel, ¿quién la hizo? La casa que Dios tenía en Israel, ¿quién la hizo? El hombre. El hombre. Pero la casa que Dios se está haciendo para Dios ahora, ¿quién la hace? Dios. Dios directamente. ¿Entienden esto? ¿Estamos entendiendo? Vamos a otra. Efesios 2:19. Ahora, un poquito más adelante, el otro libro que te damos, lo paso de un lado y perdónenme, porque es que es un orden que tengo así. Yo sé que deberíamos estar en un libro, después en el mismo libro, pero es que ahora cuando es casa, miren lo que pasa en Efesios 2:19. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo tiene? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, Sino ciudadanos. sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oigan bien, ya no eres Extranjeros. un extranjero. ¿Qué es lo que es un extranjero? Viene de otro lado. Viene de otro lado. No pertenece a esa A la tierra misma. tierra. Ya somos de Dios. Dice, ya tú no eres un extranjero. Le está hablando a los Efesios. Ni un advenedizo. No eres un advenedizo, que es uno Uno que- que viene nomás por que viene, pero tiene que irse si pasa por allí. Claro. Dice, sino conciudadano
de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Somos santos. Somos, junto con los demás santos, somos santos. Claro. Es decir, primero, hay santos, Ahí ya sacamos los papeles y nos hicimos ciudadanos. esa es la palabra, Eso. y miembros, De la De la familia de Dios. aquí está la parte. Ahora dice que somos miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ya tú no eres un advenedizo, ya tú no eres un extranjero. Ahora tú perteneces a esa ciudadanía. Te están dando aquí ciudadanía. La familia de Dios tiene ciudadanía. Acuérdense que estudiamos que hay una ciudad con ciudadanos. Claro. Acuérdate que le enseñé el fin para que ustedes vean el principio ahora. Como hay una ciudad con ciudadanos, tiene que haber ciudadanos, y los que son de esa ciudad son familias, porque hay un padre. Y ese padre está creando hijos. En el segundo estudio que hicimos, vimos cómo él crea su primer hijo. ¿Se acuerdan? Cómo trae su primer hijo a la manifestación de su creación, de lo que él va a crear. Porque su hijo es primero que toda creación, su primer hijo. Ahí está. Hace sus creaciones, que son dos, los ángeles, y después el hombre. Y a partir del hombre vemos lo que ya Dios nos está creando. El misterio revelado por Dios, que estaba oculto en su corazón, se da a conocer ahora en los fines de los tiempos por Jesucristo. Entonces, vemos ahora la familia de Dios. Somos iglesia, somos cuerpo, somos templo, y ahora nos dice que somos familia. Todo eso está hablando de lo mismo, pero en distinta posición para que lo vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque en un momento Dios estuvo dentro de un templo. En un momento Dios mostró que Él era el jefe, la cabeza. Pero el hombre se cayó, se fue de la cabeza. El hombre, Dios tuvo que irse de su templo en Jerusalén. En Ezequiel se ve que Dios dice: me han abandonado, me han expulsado de mi templo y tengo que irme. Y Dios tuvo que irse del templo de Jerusalén. Ahora dice: mira, ahora yo tengo un templo del cual no me voy, porque lo estoy haciendo con mis manos, ustedes no me lo hicieron. Ahora soy cabeza de estos que me obedecen por amor y me siguen por amor y quieren que yo sea su cabeza. Ya no es un gobierno institucionado por leyes como en Israel, donde dijo: yo te di leyes pero tú no me quisiste obedecer. Ahora yo no te doy leyes, ahora tu relación tuya y mía es de amor. Vivo dentro de ti porque tú me amas. Eres mi iglesia porque tú eres mi creación. Eres mi conjunto de hermanos, de hijos. Pero también soy tu cabeza porque tú quieres que yo te gobierne. Ese es el plan. Aquí ahora lo que estamos viendo es a Dios trabajando en verdad, por amor. Antes eran leyes, esto, lo otro, fuera, pero ahora está metido dentro. Es una relación de marido y mujer. ¿Qué pasa con el marido y la mujer? Se introducen uno dentro del otro y se convierten en uno. Ese es el símbolo. Me meto dentro de ti y ahora somos uno. Por eso viene el engendro que habíamos estudiado. ¿Se acuerdan que estudiamos el engendro? ¿Cómo se hace el Hijo de Dios? ¿Cómo se hace el Hijo del Hombre? Vimos entonces cómo se hace el Hijo de Dios. Vamos para el otro. Familia de Dios. Primera de Juan 3:1. El libro de Primera, no Juan, sino al final, antes de Pedro. Primera de Juan, la carta de Juan. Después de Pedro, perdón. Lo dije antes de Pedro. 3:1. Primera de Juan, el libro de la carta de Juan. Miren lo que dice allí. ¿Qué palabras ahora nos dice después que hemos leído todo esto? Miren lo que nos dice el Señor. 3, verso 1. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Mirad. Oigan esto. Es decir, te da una llamada de atención por si no te has dado cuenta. La Biblia ahí nos llama una atención. Y dice: mirad. ¿Cuál amor? Acuérdense lo que le dije. Vieron que yo le hablé de amor. Que todo lo que hay relacionado con estos nombres y estas condiciones de Dios es por amor. Ahora dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
Ahí está. Ahora, después de todo esto, ahora te lleva a otra posición. Dice, ahora eres mi hijo. Pero mira, eres mi hijo por amor. Soy tu cabeza por amor. Eres mi templo por amor. Me obedeces por amor. Te conviertes en mi cuerpo por amor. Todo esto tiene que ver con el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Con el objetivo de hacer este cuerpo en el hombre, en la humanidad. ¿Entendemos esto, hermano? Entonces, estamos viendo ahora otro nombre que Dios le da a ese cuerpo de personas. Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Oigan bien, miren lo que dice ahí. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando de una promesa. Ahora somos hijos, pero en verdad no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Todavía no se ha manifestado eso. Y todos lo sabemos. Todavía no nos vemos como quisiéramos vernos, como hijos de Dios, en esa gloria, en esa esperanza que Él nos ha llamado, en ese lugar donde Él nos va a llevar a vivir, en esa presencia de Él. Ahí lo conoceremos. Dice, pero ahora, en este momento, no parecemos eso. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Tomaremos la esencia de Él. Seremos igualitos que Él. Eso lo estudiamos cuando hablamos del nacimiento, del engendro, que es la voluntad de Dios. Que seamos semejantes a su primer hijo. ¿Cuándo es que va a suceder eso? ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo es qué? Pero la palabra exacta es cuando Él se manifieste. Eso es lo que es. Cuando Él se manifieste es cuando Él viene por su iglesia. La segunda venida de Cristo. ¿Se acuerda que le hablé de eso? En la segunda venida de Cristo donde se cumple este plan. Cuando venga la resurrección de nuestros cuerpos. Como dice Romanos 8. Cuando venga la resurrección de nuestro cuerpo, seremos entonces semejantes a Él. Otro nombre que hemos visto es Hijo de Dios. Segunda de Corintios 11:2. Otro, vamos a ver, segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, Ahí está. pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura en Cristo. Ahí está. Pura a Cristo. Una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice que somos una virgen pura a Cristo. Una virgen. Aquí nos llama la palabra virgen. Nos da la idea de un matrimonio. Segunda de Corintios, ¿qué? 11:2. Sin pecado. Sin pecado. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios. Una iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa. Entonces vemos que Él viene por ese tipo de iglesia. Para llegar a ser este tipo de iglesia, para llegar a convertirnos en esto que Él quiere, hay un proceso en la vida de este cuerpo, de este templo, de esta esposa, de esta virgen. Hay un proceso que tiene que realizarse. Porque cuando dice que te quiere presentar como una virgen, tiene que trabajar para llevarte a esa posición. Dice, yo lo quiero presentar a ustedes como una virgen. Y si usted se lee el libro de Corintios, usted va a ver que el problema era que los corintios tenían muchos problemas y que no parecían una virgen santa, sino parecían una virgen que estaban casadas con un montón de hombres. Lo que le quiero decir es que ellos se veían con mucho pecado. Y Pablo los llevaba y le quería decir, ustedes tienen que entender que ustedes tienen un solo esposo y que ustedes tienen que ser semejantes a ese esposo y tienen que obedecer a ese esposo y tienen que respetar a ese esposo y tienen que recibir lo que ese esposo le dice y tienen que obedecerlo y tienen que crear esa condición. Entonces, estudiando todo esto,
que hemos visto todos estos nombres que el Señor le da al cuerpo que Él está haciendo, a los hijos de Él, a su iglesia, a su templo, a su cuerpo. Habíamos leído en el capítulo, no, vamos a Jerusalén, a Apocalipsis 21. En el capítulo 21, el verso 9, no, sí, 9 y 10, exactamente. Dice allí, capítulo 21 de Apocalipsis, verso 9 y 10. Dice el Señor allí: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Este es un ángel que tenía las copas de la ira de Dios. Y habló conmigo diciendo, o que va a tenerla, porque eso yo creo que no se ha dado todavía. Estoy seguro que no se ha dado. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ya vimos que el Señor le llama virgen, ¿no verdad? Y que se va a casar con ella. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Aquí estamos viendo ahora una ciudad que se llama Jerusalén. Y el ángel le dice que esta es la esposa del Cordero. Entonces, sabemos que Dios el templo de Dios no es hecho de piedra ni de piedras preciosas, que es Jerusalén hecho con oro, con piedras preciosas, sino los habitantes de esa ciudad son la iglesia del Señor, son la esposa del Señor. Mirando esto retrospectivamente, no, hacia adelante, no hacia atrás. en el futuro. Mirando esto hacia el futuro, Futuritivamente. ¿eh? Futuritivamente. Futuritivamente se puede decir. Vemos entonces que nosotros llegaremos a ser la Jerusalén celestial. Como lo dice Gálatas. Y para entender esto, vamos a Gálatas capítulo 4. Hoy vamos a caminar un poquito la Biblia, más que otras veces. Gálatas capítulo 4, después de los Corintios, dice Gálatas capítulo 4, verso 22 al 31. Hablando de una alegoría. ¿Gálatas qué? 4, 22 al 31. Hablando, Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. lee fuerte. A ver, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El hermano está un poquito atrasado. No, al contrario, hermano. Después de Corintios. ¿Dónde tú estás aquí? Ay, qué sé yo ni por dónde ando. Ahí es que estamos leyendo bastante de Biblia hoy. Sí, ya veo. No, lo que yo estoy anotando la Ah, cita. lo lee, ahí está. Es mejor que lo anote y después con calma lo Eso puedes estoy anotando leer, porque la entonces el cita. martes vamos a hablar de todo esto. Por ahí está. Gálatas 4, 22 en adelante. Ya te pasaste. Desde que veo la raya roja esa. Ahí mismo estás. Ahí viene después de ese. Pues, Después de ese viene. Gálatas 4. 4, 22. Esto es una alegoría. Vamos a ver, hermano, por favor. Ya, empiezo de nuevo. Sí. Ok, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es en un monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oigan ahí. Ahí está clarito que dice que nosotros no somos la Jerusalén
que hay aquí en el Medio Oriente. Esa Jerusalén representa a unos hombres que están en esclavitud. Y representa a Agar, que fue un hombre engendrado no por una promesa, sino por la carne. Porque Sara le dijo a Abraham, acuéstate con mi criada para que me dé un hijo. Y eso no es lo que Dios mandó. Dice, pero Isaac sí es el hijo de la promesa. Y de Isaac viene la descendencia de Jesús, el cual va a crear los hijos para Dios, y el cual tiene una nueva Jerusalén, que es la Jerusalén celestial, a la cual pertenecemos todos aquellos que lleguemos allí. Y esa Jerusalén es libre, porque esa Jerusalén es la promesa del Padre. Entonces, cuando leímos y empezamos a estudiar Apocalipsis 21, 22, 23, 24, que vimos aquella Jerusalén, dice, esos son libres. Esa es la familia de Dios, como hemos estudiado. Ese es el cuerpo de Dios, ese es el templo de Dios, ese es el plan de Dios. Y aquí está la alegoría de las dos mujeres. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están viendo? Entonces ustedes, los que lleguemos allí, seremos la Jerusalén celestial. Hay que llegar allí para llegar a ser la Jerusalén celestial. Los judíos tienen la Jerusalén terrenal y están envueltos en Jerusalén terrenal. Ese no es el plan de Dios. La gente está, no, que los judíos el pueblo de Dios. Los judíos fueron, usted no ha oído eso, los judíos el pueblo de Dios. Los judíos fueron el pueblo de Dios para hacer la obra que Dios. Pero el pueblo de Dios para hacer su familia, no son los judíos, somos nosotros. Los que reciben el Espíritu Santo, sean judíos, sean griegos, sea quien sea. Pero ya no es, porque la promesa fue ¿para quién? Para todas las naciones. Y ellos estaban incluidos. ¿Y cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham para todas las naciones? Que lo estudiamos. La que no se cumple. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué esencia es esa promesa? ¿Quién es esa promesa? Que Dios dijo, y serán benditas en ti, Abraham, todas las naciones de la tierra. Vamos a darle para atrás 3.14. Ahí mismo 3.14. Se olvidaron, hermanos, eso no se puede olvidar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la promesa que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar a todas las naciones? Que se multiplicarían como... Salvación. 14. 3.14, Gálatas. No, la promesa es el Hijo del Hombre. 3.14. Ahí mismito. Es solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que Dios prometió que le iba a dar al hombre. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia. El Espíritu Santo es que engendra. Hablamos de quién es, cómo Dios engendra. No son engendrados por carne ni voluntad de sangre, sino por Dios mismo. Juan 1.14. Engendrado por el Espíritu Santo. Nicodemo, si no nace del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Entienden eso? Si no hay Espíritu en mí, no puedo llegar a ser hijo de Dios. Si no me ponen la semilla, no nazco. Es la importancia de entender cómo se hace la iglesia. Engendro, el Espíritu Santo metiéndose dentro del hombre. Segunda de Hechos. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos. Primero arrepentimiento. 1:37-38. Después dice, bautícense en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo, que fue dado para usted y para todo el que cree en Jesucristo. Esa es la forma de hacer la iglesia. ¿Se acuerdan del capítulo 16 de Mateo? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca es que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el que va a hacer la iglesia. La revelación de que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, por Él ser el Hijo del Dios viviente, que la iglesia se puede hacer. ¿Entienden eso? Ok. Entonces, eso es importante. Gálatas 3.14. La promesa dada a Abraham para la humanidad entera era el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir unos libritos más adelante, Hebreo capítulo 12, verso 18.
Hebreos, perdón, 12, 12. Hebreos 12, 18. 12, 18 al 28. Vamos a leer bastante ahí. Pero hay mucha sabiduría ahí que tenemos que entender. Y vimos que en Gálatas se habla de esta genealogía. Que una mujer representa fíjense, para ser los hijos de Dios. Miren todo lo que Dios ha tenido que hacer. Tuvo que hacer primeramente una Jerusalén terrenal. Y ahí no estaban los hijos de Dios. Allí no estaba la promesa de Dios. Allí no estaba el plan de Dios. 12, 18. Hebreo 12. al final. 12, 18. Fíjense. 3:14. No, 12, 18. Vamos a empezar. Porque no sabéis. Un momentico, hermano. Un momentico. Hebreos 12. Un momentico. Escuchen esto. 12, 18. Escuchen esto. Dios ha tenido que hacer un pueblo, escoger un pueblo, llamar a un hombre llamado Abraham, sacar de él una descendencia, darle una promesa de una bendición para la humanidad entera, pero usar un pueblo para crear una ciudad, crear una nación, y todo eso que Dios hizo, ¿no es lo que Dios buscaba? Dios creó todo eso que usted lee en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios hizo, y todavía ahí no está el plan de Dios terminado. Con ese pueblo lo que Dios hace es traer al Salvador, para después, con ese Salvador, introducir la promesa en la humanidad entera. Chinos, japoneses, africanos, cubanos, vietnamitas, americanos, chilenos, colombianos. Entonces, poder meter el Espíritu Santo dentro de cada hombre. Y todavía no se termina. Hay 2000 años trabajando, creando su iglesia. ¿Están entendiendo? Todo el plan. Y de ahí, imagínense para atrás lo que tuvo que hacer. Primero hizo Jesús. Después hizo los ángeles. El mundo de los ángeles. Aguantar la rebeldía de Satanás. Crear el universo este que tenemos nosotros. Crear este universo, hacer esta tierra especial. Sembrar allí al hombre. Voy a llamar la palabra sembrar. Poner allí al hombre. Satanás tentar a ese hombre. Ver la caída de ese hombre. Empezar a trabajar con ese hombre. Tener que destruirlo de forma que nada más que dejó 8 personas. A ese hombre. Con esas 8 personas empezar otra vez, Señor. Hasta encontrarse un hombre que no había ninguno. Hasta que encontró a Abraham. Aparecer en todos esos años un hombre llamado Abraham. Coger a ese hombre. Llevarlo a ser Israel. A ser Israel. Traer a sus hijos. A su hijo. Sabemos lo que sucedió con su hijo allá en Jerusalén. Y lo que está sucediendo ahora en el crecimiento de la iglesia. Vamos para allá. Vamos entonces a leer. Verso 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Quiénes son los que no nos acercamos a ese lugar? Nos está hablando a nosotros personalmente. ¿Quiénes se acercaron a ese lugar? Dígame. ¿Los pecadores? No. ¿Quiénes se acercaron a ese monte que ardía? Los judíos, los hebreos cuando salieron de Egipto. Los hebreos, claro. Ellos se acercaron nosotros no nos acercamos a ese monte. Ese monte no es para nosotros, porque ese monte dice que es Agar, es la ley. Nosotros no estamos en ese monte, no hay esclavitud para nosotros. ¿Pueden entender? Acuérdense de Gálatas que leímos, que Agar representa el monte Sinaí, porque allí se dio la ley. A nosotros se nos dio la gracia. El ministerio del Espíritu Santo es para nosotros. ¿A ellos no se les dio eso? Sigue, hermano. Dígame si hay duda. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hasta ahí. Hasta ahí estamos hablando de Dios con el pueblo de Israel encontrándose con Él. ¿Entienden? Ese fue el encuentro con Dios y el pueblo de Israel en el monte Sinaí.
que han leído de Moisés y toda la historia aquella. Ahora bien, lo otro. Si no, sino que os habéis acercado al monte de Sión, escuchen bien, a la ciudad de para Dios un vivo. momentico. Ese monte se llamó Sión también, pero ahora se llama, a este otro monte se le llama el mismo nombre, como se llama Jerusalén allá, también se llama Jerusalén en los cielos. Ahora dice que nos vamos a acercar nosotros, entienda que le está hablando a usted para que usted sepa dónde usted está, a qué usted se ha acercado. Esto usted no lo ve, tiene que creerlo, esto es fe. Oh my God, amén. Diga, hermano. A la ciudad del Dios vivo, Oye, ¿dónde nosotros nos acercamos? ¿A dónde? a la ciudad del Dios vivo. No a Jerusalén. ¿Usted quiere ir a Jerusalén a dar un paseo porque quiere ir a Jerusalén para ir a Jerusalén? Eso es piedra. Eso es piedra. Bonito también. Eso es piedra. La gente es loca. Hermano, eso es piedra. Usted no se acercó a ese tipo de piedra. Usted se ha acercado ahora ¿a dónde? A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. celestial. Eso es lo que tú tienes que ver. Mira donde Dios te pone a que tú mires. Te acercaste a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Es decir, que nosotros estamos, vamos a mirar, así nos está mirando Dios, como que estamos a la puerta de la Jerusalén para entrar. ¿Entienden eso? Te has acercado. Los israelitas se acercaron al monte, pero cogieron miedo, porque aquello era fuego, una trompeta que tocaba. Y Dios dijo, si se acerca un animal aquí me lo apedrean. Y dijo Moisés, wow, esto está terrible. Ahora dice Dios, no, ahora la cosa no es así. Ahora ustedes están frente a mí en la ciudad celestial. Es decir, ahora ustedes vienen en amor conmigo, no vengo en ley con ustedes. Ustedes son mis hijos. Aquellos no eran sus hijos, por eso que no podía haber una... Pero nosotros, los que alcanzamos estos tiempos y recibimos el Espíritu Santo, por eso dice, entrad sin ningún temor a su presencia. Tú estás delante del Dios creador de los cielos y la tierra. Vea, hermano. Ok, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mira esto. Los millares de ángeles nos acompañan. ¿Qué habíamos leído en Hebreo 2? Creo que el verso 13. ¿Qué dice que son los ángeles? Ministradores de los que van a ser salvos. Fueron creados por papá para que nos asistieran a nosotros en la salvación. Servidores de Dios para con sus hijos. Entiendan eso. Porque todavía si siguen metidos en el monte Sinaí mirando a los judíos, tienes un velo que no ves nada. Por eso Pablo dice, los hermanos míos judíos tienen un velo y no ven la verdad. Pero nosotros que hemos recibido la sabiduría de Dios, hemos comido de la sábila de Dios, hemos bebido del manantial del Señor, entendemos quiénes somos. Sigue, hermano. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Oyeron lo que dice ahí? Hermano, los justos, santos, hay un libro escrito en el cielo de todos los santos. Dios lo sabe. El que va a ser salvo, el que le pertenece a él lo tiene escrito ya de antemano. Romanos 8 dice, a los que conocí antes de que existieran, los predestiné para que fueran hechos conforme a la imagen de mi Hijo. Predestinó esa creación, los llamé, los glorifiqué. Esas personas están inscritas allí y Pablo quiere decir, ya Dios lo conoce. Ustedes están dentro de ese plan. Dice desde el vientre de tu madre. No, mucho antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Jesús, antes que el mundo fuera creado, ya estaba inmolado por nosotros. Ya existía. Ya existía y estaba inmolado, estaba ya predestinado para esa muerte que recibió después de muchos años de años. Para venir a quitarnos. Dice que estamos frente a los justos, hechos perfectos, frente al Dios juez de todo. Le pertenecemos al juez de todo, el juez de los espíritus. No hay temor. A nuestro Señor, el mediador, Jesús, el mediador entre Él y nosotros, que con su sangre nos roció y que clama mejor justicia que la de Abel. Sigue, hermano. Mirad que no desechéis al que habla. Aquí está la parte bonita. Oigan el llamado de atención. Miren que ustedes no desechen ahora al que habla.
Miren que no desechemos esto que nos están enseñando. Diga, hermano. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Pare. ¿Quién amonestaba en la tierra? El mundo. No. Jesús. No. El que amonestaba, dice, si desecharon el demonio, el No. que amonesta en la tierra. No. ¿Ustedes no se acuerdan de lo que estamos veniendo leyendo? Que hay un monte. Dios. Hay un monte que está en Jerusalén aquí. ¿Quién fue allí al monte a buscar? ¿Quién fue al monte a buscar la ley? Abraham. Abraham, No, Moisés. Moisés. Moisés era el que amonestaba en la tierra, porque la ley se le dio a él y él era el que amonestaba con la ley. Moisés, sí. Moisés, pero ahora ¿quién es el que está en el cielo? Jesús. Él ha traído la gracia. Nosotros somos amonestados por el Señor. ¿Quién es mi cabeza? Cristo. Entonces, ¿quién me amonesta a mí? Cristo. ¿Quién me llama la atención a mí? Cristo. ¿Quién me enseña a mí? Cristo. Es Cristo el que nos los hace, hermano. Él está amonestándolo, pero él no está en la tierra, porque el sumo sacerdote ¿dónde está? En el cielo. Por eso es que tienen que entender que Cristo tiene que ser. ¿Se acuerdan la enseñanza que yo le di de la importancia de orar con Cristo para que Cristo te amoneste en tu oración? Muchos van a la oración a pedir. Yo voy a pedir un 0.1% en mi vida en la oración. Yo lo que voy a que Cristo me muestre a mí lo que Él quiere que yo haga, a que me cambie. Yo voy a la oración a conocer a Cristo. Como dijo Pablo, yo lo que quiero es conocer a Cristo, comprenderlo a Él. Yo me meto en oración para comprenderlo, para decirle, enséñame cómo tú eres, cámbiame, modifícame. Quiero saber cómo tú amas, cómo tú hablas, cómo tú te comportas. Ayúdame a ser así, porque Él no está aquí ahora físicamente. Pero en el espíritu, Él me amonesta. Eso fue lo que le hizo a la hermana. La amonestó, le dijo, hey, tranquila, la venganza es mía. Pero ¿qué decía Moisés? Ojo por ojo, diente por diente. Cristo no dice eso. Cristo dijo, a tu enemigo ámalo. Al que te quiere llevar una milla, ve con el 2. Al que a tu enemigo, ámalo. Si te hace mal, hazle bien. Y eso no te lo va a enseñar esto escrito nada más, no es porque tú leas esto. Aquí millones de gente leen esto, pero no millones de gente lo hacen. Porque es el Espíritu Santo cuando te convence adentro. Cuando ese convencimiento viene adentro es que tú lo puedes resolver, si no tú no lo puedes resolver. Por eso es que el judío tenía problemas, porque el judío quería ir por ley y tenía que ir por fe. Y cuando tú vas por ley, no puedes conseguir a Dios, porque solamente por fe se agrada al Señor. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿quién nos amonesta desde el cielo a nosotros? Dios. El Cristo. Señor. Ya no estamos bajo la amonestación de Moisés. Sigue leyendo, hermano. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está la parte. Amén. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice que tenemos que servirle. Y Él desde allí, de aquel monte, le habló al pueblo, le habló a Moisés, y le llamó la atención por medio de Moisés a los hombres. Hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos llama la atención a los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Él ahora, por medio de Jesús desde el cielo, nos habla. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. Nos enseña, nos llama la atención. Hermano, esto debe de hacernos temblar. Esto debe de hacernos ponernos de verdad. Tenemos que pedir mucha sabiduría Hay que pedir sabiduría. de lo alto. De lo alto. Hay que pedir temor a Dios. Ordenar. Hay que analizar, yo digo que 3 cosas muy importantes. Mis pensamientos, mi lengua y mis acciones. Si todos los días yo estoy bajo esta autoridad, si mis pensamientos están bien con respecto a Dios, si yo estoy dejando que Él guíe mi mente, guíe mi lengua y guíe mis acciones, o lo está guiando
el mundo en el cual nací, las costumbres en las cuales fui enseñado, los métodos del mundo. Tengo que entender, Dios dijo, soy fuego consumidor. Soy fuego consumidor, quiere decir, en mí hay justicia y no es cualquier justicia. Es justicia fuerte. Entonces hemos aprendido aquí, hablando de esta iglesia, cómo el Señor manifiesta esta revelación. Y hemos leído, le diría yo, la llamada de atención al cuerpo de Cristo. La llamada de atención por el Señor a nosotros. La llamada de atención y de darnos cuenta, primero que nada, Dios lo que nos llama la atención es que nos demos cuenta a dónde y en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así debe de llamarse esta prédica, la llamada de atención al cuerpo de Cristo. Así, hermano. Se lo voy a poner así entonces en YouTube. Sí, llamada de atención. Al cuerpo de Cristo. Porque ahora mismo, en lo que ella estaba haciendo en su trabajo, cualquiera persona del mundo, cualquiera persona que no tuviera a Cristo, que no estuviera gobernada por Cristo, diría que ella era, vaya, boba, simple, aguantona, ignorante, toda esa serie de palabras feas. ¿Cómo la usó Cristo a ella para que ella orara por esa gente? El diablo la tentó a hacer lo malo, pero no la dejó Cristo hacerlo. Así es. Así es. El Señor guía los pasos de sus hijos para que nosotros no actuemos como actúa el mundo. Y no estaría ella sufriendo y remordiéndose la vida. Lo tuvo. Lo expresó bien claro. Bien claro. Hice hasta tomar venganza, y una venganza fea, Fea. destructiva. Pero Es cierto. bendito Dios que Cuando uno no llegó ora a por eso. sus enemigos, y yo tengo un testimonio de eso, que yo una vez oré por alguien que me detestaba tanto, y yo la detestaba, y yo le dije al Señor, Señor, sin hipocresía, porque tú sabes que no gusto de ella ni ella de mí, pero yo me voy a arrodillar delante de ti como una cosa de que voy a hacer caso a lo que dice la Biblia, y voy a orar por esa persona. Y empecé a orar, no un día, muchos días empecé a orar por esa persona. Y el Señor a mí me respaldó de una manera impresionante que aún hoy nos sigue respaldando. El Señor dice, aún a tus enemigos Estos Yo estudios la tenía como están mi muy te enemiga. pondré en buenos. paz con ellos. La Estos tenía estudios como están muy enemiga. buenos porque Ya no hoy es, ya me resbala. no es el estudio, no es lo que dice la Biblia, ram, pam, 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 es lo desmenuzadito que está todo. Sí, Que porque le porque haga- está yo desmenuzado, por mi cuenta no lo hubiera hecho jamás. Yo lo hice como por obediencia a lo que decía la Biblia, y se lo dije al Señor, Señor, por obediencia. Hermano, le voy a decir una cosa. Si Dios no se mete dentro de usted, y dentro de usted Dios nos pone el perdón, aquí no hay nadie de nosotros que perdone. Claro. Porque tú le puedes decir a cualquiera, te perdono, pero dentro del diente tuyo hay una lengua allá adentro, que habla para adentro, y todos lo conocemos. Que cuando, hermano, usted sabe de eso, no, ¿verdad? Usted para adentro habla y dice, no te perdono. Sí te perdono, no te perdono. Porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza peca. Oiga, perdonar de corazón, de verdad. Pero cuando digo uno está en cristiano. intimidad con el Señor, y Pero uno hace cuando- lo que el Señor Ahí quiere, está. ya es Ahí diferente. sí. Ahí es diferente. Porque ahí no te está viendo nada. Tiene que ser el Señor el que ponga ese No, el perdón. Yo Señor se lo digo no porque más. el más bueno de los buenos se queda con la espina adentro. Claro, Mire lo que a eso dice. iba yo. Uno puede perdonar. Ok, se va a olvidar, pero cuando se acuerda de esa persona, lo primero que La- se acuerda, es lo que me hizo. La Y eso espina es lo pincha. que- Es lo que la espina La espina pincha, Dios pincha. te cuesta sacar. Eso no te lo saca, ni con, no te No, lo No, eso te saca. lo saca Dios nada más. Solamente Dios saca eso de verdad. Pero mire lo que dice Dios. lo ¿Qué que tiene me usted ahí puso para en el Señor? corazón. Léalo fuerte. Dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mar del norte y quebrantamiento grande. Huir del mal. Huir del mal, porque él dice que trae quebrantamiento. Tradúzcalo, pastor. por favor. En conclusión, lo que está diciendo el Señor es que si no No. huyes de la maldad, Dice, alzad bandera Ujú. en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir el mal. ujú, eso es una profecía que Dios le dio en un momento determinado al pueblo de Israel.
y ¿Por qué? quebrantamiento grande. Está en Isaías, Está en Jeremías en 4. Jeremías. Venía el castigo venía el castigo para Israel, pero ellos no quisieron levantar bandera y obedecer a Dios. Y vino Nabucodonosor y acabó con todos ellos, que fue la promesa de Dios. Ok, vamos a terminar aquí. El próximo domingo vamos a seguir con este estudio, porque quiero ahora mostrarle, nos vamos a quedar, le voy a dejar el nombre escondido que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Que el nombre escondido. Hay un nombre escondido, dice, y le daré una piedrecita. Y en esa piedrecita un nombre que nadie conoce, nada más que él. Vamos a, ¿saben una cosa? El nombre ese, nosotros lo podemos saber de antemano. Ya está dado por el Señor para que ustedes sepan cuál es el nombre que se le va a dar. Pero nadie más lo va a saber. Pero los que son, lo pueden saber. Los que están allí lo pueden saber. Está escondido. Es un nombre escondido. Vamos a hablar de ese nombre escondido. Vamos a empezar por ahí. El próximo domingo. Hasta aquí. Pastor, mire, vea. Ponte medio de lado. Quiero Puedes entrar. leerle esto. Mateo 5:44. Mateo 5:44 va a leer la hermana. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que odian, y orad por los que Amén. hurtan y os persiguen, para que Ahí, seáis ahí.